pero su investigación de maestría trató sobre delitos contra el patrimonio cultural. Adicionalmente, él trabaja en el INC, en el área específicamente de protección al patrimonio cultural. Entonces, yo pienso que bajo su experiencia nos va a poder ayudar y va a poder hacernos comprender con mucha más claridad los delitos contra el patrimonio cultural. Entonces, sin más preámbulos, doctor Daniel, mis alumnos son todos tuyos para la exposición de delitos contra el patrimonio cultural. Os ruego que todos pongan mute a su micro. Doctora Chambilla, mute. Perdón, doctor, disculpe, recién estoy ingresando a la página, por eso. Tarde, por favor, mute. Listo. ¿Cómo ha dado la clase? Ya, entonces, todos mute y por favor, Daniel, os dejo con... Gracias. Gracias, Omar. Alumnos, buenos días. Agradezco la invitación del doctor Peso para poder hablar esta mañana sobre los delitos contra el patrimonio cultural. Mi nombre es Daniel Segarra, soy abogado, como bien les ha comentado un poco el doctor Peso, y esta mañana el tema que vamos a tratar es, en efecto, los delitos que se cometen contra el patrimonio cultural, que están regulados, están tipificados dentro del Código Penal, y lo que vamos a hacer en esta mañana es un poco entender o conocer qué es el patrimonio cultural previamente, por qué qué lo conforma en nuestro país, por qué es tan importante, obviamente, en un país como el nuestro, y en razón de esta importancia, por qué es necesario protegerlo. Antes que quisiera decirles que no debemos olvidar que nuestro patrimonio cultural es tan vasto y tan diverso y tan importante que es comparable únicamente con países como Francia, España, Italia, y en Latinoamérica con México. Después de ellos, nuestro patrimonio es tan rico que en definitiva es como jugar un mundial de fútbol y quedar segundos o terceros. A ese nivel estamos. Lo que de pronto falta es un poco diversificar el conocimiento respecto a nuestro patrimonio cultural, pero así de importante somos en el mundo, así de importante tendría que ser para nuestra economía, y por eso es que nuestro Código Penal lo protege ahora de una manera tan específica como no se protege en ningún otro país. Quiero decir que en nuestro país el Código Penal regula una protección al patrimonio cultural con una claridad que no aparece en otras legislaciones penales. Sin embargo, nuestro nivel de patrimonio cultural es tan alto que ya en este tiempo merece algunos ajustes a esta norma, como veremos más adelante. Pero vamos a empezar. Como les dije hace un momento, es importante que conozcamos o entendamos qué es el patrimonio cultural. Todos en algún momento hemos oído seguramente de Machu Picchu, Sacsayhuamán, las líneas de Nazca, la señora de Cao, el señor de Zipán, y una serie de sitios culturales, así como existen en todo el país, y que también los hay en Tacna. En Tacna tenemos el campo de batalla del Alto de la Alianza, los petroglifos de Micuya. Tenemos en Locumba un sitio arqueológico muy importante, poco conocido, que es la Huaca de San Antonio, un espacio donde hay más de 5.000 tumbas prehispánicas. Entonces, ¿qué es el patrimonio cultural? Esos bienes son patrimonio cultural en efecto, pero ¿qué es? Cuando hablamos de patrimonio cultural, nos referimos a la herencia de bienes materiales e inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han dejado a lo largo de la historia. Se trata, pues, de bienes que nos ayudan a forjar una identidad como nación y que nos permiten saber quiénes somos y de dónde venimos, logrando así un mejor desarrollo como personas dentro de la sociedad. Ocurre que todas las personas, todos, como nosotros sabemos, formamos parte de una familia. ¿Listo? Todos. Pero somos al mismo tiempo integrantes de una comunidad, de una región, o de un país. De la misma manera en que heredamos bienes materiales y tradiciones familiares,
recibimos también el legado de la cultura que caracteriza a la sociedad donde crecemos y nos desarrollamos. Estas expresiones distintivas que tenemos en común, como la lengua, la religión, las costumbres, los valores, la creatividad, la historia, las danzas o la música, son manifestaciones culturales que nos permiten identificarnos entre nosotros y sentir que somos parte de una comunidad determinada y no de otra. Esta herencia que les acabo de comentar de manera muy breve y que evidentemente tiene un carácter colectivo, es el patrimonio cultural. El patrimonio cultural, como dice el texto que acabamos de escuchar, que ustedes acaban de escuchar, es parte esencial de la memoria colectiva. Es un recurso identitario que permite a los ciudadanos de una región, como el tacneño, el moqueguano, el arequipeño, el puneño, el limeño, y así en diferentes regiones en el país, y luego eso integrado a un contexto de país, también permite identificarnos, permite generar una conciencia de identidad. Porque si ustedes les preguntan, el Alto de la Alianza, Tacna, ¿verdad? Y si les preguntan, dime un sitio cultural en tu ciudad, alguno de ustedes quizás se acuerde de los petroglifos de Nicuy y los identifican como tacneños. Difícilmente un arequipeño te diría el Alto de la Alianza, ¿no? Si le preguntan por Arequipa misma, quizá te diga, hay un lugar en Arequipa que se llama Toromocho, entonces una zona de petroglifos muy parecida a la de Nicuya. Entonces es un recurso identitario regional y nacional, porque si hablamos de país, nosotros podemos señalar algún recurso de nuestro país, o si se trata de otros países, cada quien podrá identificarse. Entonces, eso es el patrimonio cultural. Es una herencia colectiva, es un conjunto de recursos identitarios, dentro de los cuales se encuentran los bienes materiales. Como dije hace un momento, existe dentro del patrimonio cultural una división o categorías. ¿Por qué hay categorías? Las categorías del patrimonio cultural, a ver, creo que no se escucha, o hay en el... Sí, sí se escucha. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, digamos, el patrimonio cultural, este es el concepto el que les acabo de dar, pero además de ello, tiene categorías dentro de nuestro país que permiten identificarlo de una manera más clara y que es importante conocerlas porque estas categorías luego van a ser tomadas muy en cuenta por el Código Penal. El patrimonio cultural peruano, dentro del concepto que les acabo de dar, se divide en dos grandes categorías: bienes materiales y bienes inmateriales. A su vez, ¿no? Estos bienes materiales, los materiales, perdón, son aquellos que podemos tocar, ¿listo? Aquellos que podemos sentirlos con el tacto. Los inmateriales son aquellos bienes que nosotros no los podemos tocar, pero existen. Existen porque tienen un concepto que por sus características debe ser protegido. Por ejemplo, en el caso de los bienes inmateriales, podríamos mencionar, en el caso de Tacna específicamente, el Paseo de la Bandera, ¿listo? O, por ejemplo, la festividad del Señor de Locumba. Y a nivel nacional, podríamos hablar dentro del patrimonio inmaterial, la festividad o la celebración, la festividad del Señor de los Milagros, por citarles un ejemplo. Pero para efectos del Código Penal, estos bienes culturales inmateriales todavía no tienen delitos tipificados en sí, concretamente, puesto que es materia de discusión internacional y nacional también. ¿Cuáles serían las afectaciones que se podrían cometer contra los bienes inmateriales? Y si estas serían sancionables solamente en la vía administrativa ahora, y no todavía necesario en la vía penal. Es un asunto de discusión. Por eso que nuestro Código Penal se centra únicamente en los bienes materiales, y es lo que nosotros vamos a revisar el día de hoy. Dicho esto,
Los bienes materiales, los bienes materiales, eh, los bienes materiales se subdividen en bienes muebles e inmuebles. Los bienes inmuebles se refiere a todos aquellos bienes culturales que no pueden trasladarse y abarcan tanto los sitios arqueológicos, que pueden ser huacas, cementerios, templos, cuevas, andenes, entre otros, como las edificaciones coloniales y republicanas que vamos a ver ahora. Y los bienes muebles son todos aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, como pueden ser objetos como pinturas, cerámicas, orfebrería, textiles, esculturas, monedas, libros, etc. Entonces hay un marco bastante grande. Pero además de esto, los bienes culturales tienen una división cronológica para efectos del estudio peruano. Y esta división es la siguiente. Tenemos bienes de origen arqueológico, bienes de origen histórico y bienes de origen paleontológico. Los bienes de origen arqueológico son aquellos bienes que provienen de las épocas prehispánicas, es decir, desde antes de la llegada de los españoles. Me refiero específicamente a los bienes de origen inca y las culturas pre-incas. Estamos hablando de las culturas que ustedes han estudiado en el colegio, Moche, Chimú, y todas esas culturas pre-incas. ¿Listo? Entonces, ese es un primer grupo de bienes culturales. Los bienes prehispánicos que se encuentran dentro del grupo de los bienes arqueológicos. Un segundo grupo de estudio creado en nuestro país son los bienes de origen histórico. Los bienes de origen histórico están integrados por dos grupos dentro de este, y son los bienes de origen colonial y los bienes de origen republicano. Entonces, ubiquémonos en una escala de tiempo peruana, ¿no? Prehispánico, inca y las culturas pre-incas. Ahora viene, que son los bienes arqueológicos. Ahora estamos en un segundo momento, los bienes de origen histórico, que está integrado por los bienes coloniales y republicanos. Ustedes dirán, sí, doctor, pero en todo caso, ¿cuáles son los bienes coloniales y cuáles son los bienes republicanos? Los bienes coloniales son aquellos que se edificaron o crearon en la época en la que estuvo el Perú bajo el dominio español, y que inicia específicamente el 26 de julio de 1533, tras la muerte del Inca Atahualpa, y finaliza aproximadamente, hay discusión, el 9 de diciembre de 1824, con la capitulación de Ayacucho. Y forman parte también los bienes republicanos, les dije. ¿Y cuáles son estos bienes republicanos? Según Jorge Basadre, el historiador tacneño, la época republicana es un periodo de 20 años que corren desde el año 1822 hasta el año 1842. ¿Por qué? Porque es la época en la que se funda la República. En la época colonial se crearon edificios, catedrales, inmuebles, las casonas a nivel nacional. Hubo un crecimiento, ¿no?, de recursos identitarios, culturales. Y lo mismo pasó en la época republicana, en ese periodo de 20 años, donde también se construyeron una serie de bienes que, si bien son considerados modernos ya, pero por sus propias características arquitectónicas y sobre todo por su valor, son parte de lo que para nuestro país constituyen bienes factibles de proteger. La última categoría son los bienes paleontológicos. Los bienes paleontológicos no son otros que aquellos, pues, que responden a la época prehistórica, literalmente a la época mesozoica, o aquellas instancias del tiempo donde existieron los dinosaurios o todo ese tipo de seres vivos que ustedes conocen ampliamente. A ese periodo responde la época paleontológica.
para algunos estudios, esta época está integrada dentro de la época arqueológica también, pero para efectos didácticos es mejor que lo concibamos de esta manera. Entonces, para pasar los delitos contra el patrimonio cultural, tengamos claro esta división. ¿Qué es el patrimonio cultural? Ya lo sabemos, es la herencia, la memoria colectiva del país, está integrada por los bienes materiales e inmateriales. No tomamos los inmateriales para efectos del curso de Derecho Penal, nos quedamos con los materiales. Materiales que pueden ser muebles e inmuebles. Y además de ello, hay una división cronológica, arqueológica, histórica y paleontológica. ¿Listo? Entonces, dicho esto, vamos a revisar, o vamos a pasar a revisar el Código Penal. Debido a la importancia que ya les he mencionado y que forma parte del patrimonio cultural de la nación, de la importancia que tienen los bienes culturales para nuestro país, y por su vasta riqueza además de eso, en el Perú literalmente tú levantas una piedra y tienes muchas probabilidades de encontrar un resto arqueológico, así de ricos somos, ¿no? En mérito a esto, a esta riqueza, surgieron en el mundo, bueno, siempre han habido grandes coleccionistas, gente, muchas veces gente filantrópica muy, muy interesada, ¿no? En los bienes culturales, en la preservación de estos, pero muchas veces también gente que por esta pasión hacia estos bienes, buscan comprar clandestinamente recursos históricos, culturales de diferentes países, lo que genera el tráfico de bienes culturales, lo que genera que se huaqueen los sitios, es decir, que se excave ilegalmente y se extraigan estos bienes y que se puedan vender a estos compradores, y en suma se convirtió en un mercado muy lucrativo a nivel internacional. En la actualidad existe un mercado negro de tráfico ilícito de bienes culturales, así como existen tráficos de estupefacientes, por ejemplo. Hay un tráfico de bienes culturales donde nuestros recursos culturales, los peruanos, son unos de los más valorados y cotizados, junto con aquellos, por ejemplo, provenientes de la cultura china, o aquellos provenientes de las épocas de apogeo del Imperio Romano. Esto hace que aumente, pues, la demanda, digamos así, de los bienes culturales peruanos, y que aumenten, pues, los saqueos, los huaqueos, porque aquí en el Perú no solamente huaquean tumbas prehispánicas, sino también se roban objetos de iglesias, se roban pinturas en Cusco, se roban objetos a veces tan ilógicos como campanas de catedrales, porque datan de hace 200 años, o porque fueron parte de algún momento importante en la historia. Entonces, esta situación de los recursos peruanos y su permanente ultraje, vilipendio o generación de situaciones para poder extraerlo y robarlo, motivó que nuestro Código Penal lo tutelara. Porque evidentemente era necesario poner un coto a estas situaciones y establecer delitos que sancionaran penalmente a quienes cometieran estas acciones atentatorias contra nuestro patrimonio cultural. En mérito a ello, se creó el título 8º de nuestro Código Penal, en donde tenemos 6 artículos. Artículos que corren desde el 226 hasta el 231. ¿Listo? Aspectos generales del Código Penal en cuanto a los delitos contra el patrimonio cultural. Primero, que estamos frente a un bien jurídico protegido colectivo. En muchos otros delitos, el bien jurídico, como ustedes ya saben, el bien jurídico es individual, ¿no? Cuando tú le robas a alguien, le robas su cartera, su billetera, ¿listo? Pero la peculiaridad que tienen los bienes culturales
es que pertenecen a una esfera del bien jurídico que es denominada como colectiva. ¿Por qué colectiva? Porque los bienes culturales se protegen no porque le pertenezcan a alguien, sino porque en efecto le pertenecen a todo un país, a una sociedad, al Estado, a todos nosotros. Si alguien raya o afecta a Machu Picchu, no lo sancionan porque sea de los cusqueños, sino lo sancionan porque es un bien que al ser afectado se daña la memoria histórica de todo el país. Entonces, primera condición importante a tener en cuenta es que cuando hablamos de bienes jurídicos vinculados al patrimonio cultural, hablamos de aquellos que tienen carácter colectivo, que le pertenecen a toda la sociedad, y por eso se protegen. ¿Listo? Es muy importante tener en cuenta esta situación. Dicho esto, continuemos. Antes de entrar a detallar cada uno de los artículos, de los 6 artículos, es importante tener en cuenta que algunos de ellos están, bueno, todos tienen un campo de tutela especial, se refieren a un tipo o categoría de bien cultural en específico. Por ejemplo, el artículo 226 solamente regula o tipifica los delitos que se cometen contra bienes de origen arqueológico. En ese artículo 226 no caben los delitos que se cometen contra bienes, por ejemplo, de origen histórico. El artículo 227 se refiere a la inducción en la comisión de delitos contra el artículo anterior, el 226, ya lo vamos a ver a detalle. El 228 se refiere al tráfico ilícito de bienes muebles, es decir, protege los delitos que se cometen contra bienes muebles. El 229 se refiere a la participación de funcionarios públicos. El 230 protege a los bienes de origen histórico. Es, digamos, la contraparte del 226 que protegía a los arqueológicos, el 230 a los históricos, y el 231 donde se establecen una condición de decomiso de aquellos bienes de los objetos que se usan para cometer los delitos. Ustedes dirán, doctor, y no hablo de los bienes paleontológicos que nos habló hace un momento. Por eso es que, por esta y otras condiciones, este artículo, esta parte de este título del Código Penal está siendo revisado, pero a la fecha se incorpora los bienes paleontológicos dentro de la figura del 226, del artículo 226. Vamos a revisar con detalle cada uno de los artículos. Artículo 226. Atentados contra monumentos arqueológicos. El artículo 226 crea supuestos que se vinculan con las acciones que normalmente se cometen contra los bienes culturales. Dice, el que se asienta, depreda, o el que sin autorización explora, excava o remueve monumentos arqueológicos prehispánicos, sin importar la relación de derecho real que ostente sobre el terreno donde aquel se ubique, siempre que conozca el carácter de patrimonio cultural del bien, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 3 ni mayor de 6 años, y con 120 a 365 días multa. Vamos con los verbos rectores. Los verbos rectores son aquellas, ustedes ya conocen ese asunto, son aquellas acciones que este artículo del Código Penal supone como delitos, que en tanto se realicen se constituyen en los delitos. Pero debemos tener en cuenta una condición particular. Dice, el que se sienta, depreda, o el que, sin autorización, explora, excava o remueve. Podemos denotar inmediatamente que los dos primeros verbos rectores de asentarse y depredar no tienen esa condición de que sean realizados sin autorización para constituirse como delitos, como sí tiene los verbos de explorar, excavar o remover. ¿Pero por qué ocurre eso?
¿Por qué sí explorar, excavar y remover son delitos siempre que se hagan sin autorización? Es así porque el Ministerio de Cultura, que es el ente que reconoce a los bienes para que sean declarados como patrimonio cultural de la nación, pueden autorizar la exploración, la excavación y la remoción dentro de monumentos arqueológicos. Exploración, por ejemplo, vamos a revisar un ejemplo de este verbo, autorizada, claro. Si estamos en alguna zona arqueológica como Machu Picchu, por ejemplo, y esta zona tiene a la fecha hectáreas de terreno que faltan ser exploradas para poder saber cuál es su verdadero contenido cultural, pero para poder caminar en estos sitios, para poder avanzar sobre estas zonas que son parte de los polígonos declarados, y poder saber qué hay ahí, caminar sobre estas zonas, explorarlas, se requiere una autorización. Si se quiere hacer un hueco en la tierra, excavar para extraer tumbas, momias, o ver de qué está compuesto, descubrir qué hay ahí, encaja sobre el verbo de excavar, y el Ministerio de Cultura también te puede autorizar esta acción. Y la remoción, es decir, que si yo quiero extraer bienes de esos sitios para colocarlos en un museo, para estudiarlos a más detalle en un laboratorio, o acciones de ese tipo, el Ministerio de Cultura también te puede autorizar esta acción. Puede autorizarse la exploración, la excavación y la remoción. Y la remoción quisiera aclarar porque siempre surge confusión. Remoción se refiere a dentro de una zona como Machu Picchu arqueológica, excavar y extraer los bienes que ahí se encuentran, ¿no? Porque obviamente yo no puedo remover el bien en sí mismo, ¿no? El bien prehispánico total, porque es un bien inmueble, pero contiene muchos objetos que pueden extraerse. Entonces, esas acciones, como pueden ser autorizadas por el Ministerio de Cultura, solamente son delito cuando se realizan sin la autorización. Distinto es con la figura del asentamiento y la depredación, con esas dos figuras, perdón. No hay manera de que la entidad autorizada por el Ministerio de Cultura con competencia para ver los asuntos del patrimonio cultural pueda autorizar a alguien que se asiente o que deprede un bien cultural. El asentarse se vincula directamente ¿con qué? Con las invasiones, con las ocupaciones ilegales de bienes culturales. El asentamiento se refiere específicamente a esos casos. Y la depredación es un cúmulo de situaciones que pasan desde incendiar, por ejemplo, un bien cultural, o destruir una zona, diferentes condiciones atípicas que generan esta condición. Entonces, eso es lo que ocurre con estos dos verbos rectores. Asentarse y depredar, asentar y depredar, jamás serán acciones que puedan ser autorizadas por el Ministerio de Cultura. Y por eso, esta diferencia entre los dos primeros verbos y los 4 siguientes. Luego de esto, nos dice que el que se sienta depreda, ¿en dónde? En monumentos arqueológicos prehispánicos. Ya hace un rato les he explicado en qué épocas o a qué época se refiere esta condición de monumentos arqueológicos prehispánicos. Se refiere a aquellos bienes que forman parte o que fueron construidos, creados, edificados en la época inca o pre-inca. ¿Listo? Entonces, dice ahí prehispánicos. Y este término se refiere o nos hace referencia a lo que vimos hace unos minutos al comienzo de esta breve charla. Pero luego nos pone otra condición adicional, ¿no? Y nos dice que estos delitos o estas acciones o estos presupuestos del Código Penal se sancionan sin importar la relación de derecho real que ostente sobre el terreno donde aquel se ubique. Es decir, ¿qué quiere decir, no? Sin importar la relación de derecho real
que ostente sobre el terreno donde aquel se ubique. Ocurre mucho, y muy a menudo, de que los bienes culturales, en mayor o menor medida, porque han habido extensas áreas de terreno donde, bajo la superficie de bienes culturales, suelen tener, donde existen los bienes, suelen existir propietarios. Los derechos reales se vinculan directamente con el derecho de propiedad, como seguramente deben haberlo visto en alguna clase de derecho civil. Entonces, para el caso de los bienes culturales, y de quienes los depredan o cometen los delitos contra ellos, no se valora o no tiene mayor importancia, o dicho de otra manera, no es una figura que los pueda dejar sin responsabilidad penal el hecho de que el bien afectado se encuentre dentro de su propiedad. ¿Listo? Que se encuentre dentro de su propiedad. ¿Pero por qué? ¿Por qué, doctor, los bienes culturales se superponen a la propiedad, al derecho de propiedad? Porque eso es lo que pasa. Según el Código Penal, termina superponiéndose al derecho de propiedad, por la condición de que les hablé hace un momento, ¿no? Se trata de un bien jurídico colectivo, que pertenece a toda la sociedad, a la colectividad, y esa condición lo ubica en una posición de mayor derecho, digamos así, frente a los bienes de propiedad. ¿Qué es lo que ocurre? Que una persona que encuentre en su propiedad un bien cultural, evidentemente no puede afectarlo o excavarlo o removerlo por el simple hecho de que es su propiedad y en su terreno se encuentra el bien cultural. Entonces, por eso que el Código Penal dice, ¿no? Sin importar la relación de derecho real que ostente sobre el terreno donde aquel se ubique. No importa si es tu propiedad y ahí existe el bien cultural. Tú lo afectas y listo. Es un delito. Pero dice, siempre que conozca el carácter de patrimonio cultural del bien. ¿Y a qué se refiere esto? Siempre que conozca el carácter de patrimonio cultural del bien. Significa que los bienes culturales deben de ostentar alguna manera de que la persona sepa de que el bien se encuentra declarado, que tiene condición cultural. ¿Y cómo? ¿Cómo una persona puede saber? Yo excavo, lo veo ahí y ya sé que es un bien cultural. O porque lo veo enterrado bajo la tierra es un bien cultural, de pronto puede serlo. No. Solo hay dos maneras técnicas de que las personas puedan tener conocimiento de que un bien es patrimonio cultural. Primero, o la primera, es con su declaración expresa como bien integrante del patrimonio cultural de la nación, declaración que la otorga el Ministerio de Cultura a través o con la expedición de una resolución ministerial. Esta resolución ministerial tiene dos componentes. El primero es el nombre del inmueble que se declara y el segundo, el polígono o el plano, digamos así, de ubicación con coordenadas para poder determinar dónde está el bien. Pero ¿basta la dación de esta resolución? No. Esta resolución tiene que ser publicada en el Diario Oficial del Peruano para que sea de público conocimiento. Y de esa manera, todos sepan que está declarado. La segunda manera es la colocación, mediante la colocación de carteles donde se señala que el bien forma parte del patrimonio cultural. Estos carteles, estos muros, porque son unos muros, se colocan en los bienes, en zonas determinadas, y van acompañados de hitos de delimitación. Es decir, unos como hitos de delimitación que son como, digamos así, una especie de tubos de más o menos 50 centímetros de cemento pintados de azul y que se colocan en varias partes del polígono con la finalidad de que se pueda identificar hasta dónde llega el bien. Estas acciones no se realizan al azar, ¿no? Hay un proceso interesante que incluye
equipos de GPS, de ubicación diferencial, para poder tener la mayor exactitud. Entonces, cuando nos referimos a la condición de que siempre que conozca el carácter de patrimonio cultural del bien, se refiere a que este objeto cultural tenga específicos aspectos o condiciones para que la persona que lo afecte haya sabido que es un bien cultural. Y son dos materialmente, ¿no? La declaración publicada en el peruano y la posible colocación de carteles o elementos que al momento de afectarlo, la persona haya podido ubicar y conocer que el bien estaba declarado y que no debía hacerlo. Y bueno, luego está la pena, no menor de 3 ni mayor de 6 años, y los días multa que están expresamente indicados. Esa sería la condición para el artículo 226, o las condiciones que contiene el artículo 226, que se refiere, como ya les dije, a monumentos o bienes de origen arqueológico. Pasemos al artículo 227. Inducción a la comisión de atentados contra yacimientos arqueológicos prehispánicos. Primera condición, inducción. Antes de eso, inducción es un término que nos refiere pues a motivar, ¿no? A alguien a que haga algo. Vamos a incitar a alguien a que haga algo, vamos a dicho coloquialmente, vamos a meterle la punta a alguien para que haga algo, vamos a, ya, tú corre, ¿cómo lo animo? ¿Cómo lo motivo? A eso se refiere la inducción. Pero tiene una condición particular, que solamente serán calificados como inducción aquellos actos que se cometan para motivar la comisión o la realización de los actos delictivos que se encuentran tipificados en el artículo 226. Es decir, solamente aquellos que se cometan contra los bienes de origen arqueológico. Este artículo no incluye los bienes históricos, solamente los arqueológicos. Es un aspecto muy importante para tener en cuenta. ¿Qué dice el artículo 227? Dice, el que promueve, organiza, financia o dirige grupos de personas para la comisión de los delitos previstos en el artículo 226, como les comenté hace un momento, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 3 ni mayor de 8 años, y con 180 a 365 días multa. Vamos con los verbos rectores de este artículo 227. ¿Cuáles son? Promover, organizar, financiar o dirigir grupos de personas. Pero ¿por qué se sanciona la inducción? ¿Por qué se tipifica penalmente la inducción? Porque ocurre mucho y muy a menudo. Por no decir que siempre. Todas las acciones, todos los delitos que se cometen contra los bienes culturales están motivados, el 90%, por incentivos económicos o por el interés de un tercero que le paga al agente infractor, al que va a guaquear, al que va a explorar ilegalmente, para que extraiga esos bienes del territorio cultural para vendérselos a esta persona, que son gente, coleccionistas, personas involucradas. Promover, organizar, financiar o dirigir. El que promueve, la figura de la promoción encaja dentro de lo que acabo de comentarles, ¿no? La organización, por ejemplo, ocurre cuando un grupo de personas, que ocurrió aquí en Tacna, vamos a tratar de desarrollar un caso que ocurrió aquí en Tacna hace 3 años. Hace 3 años, aquí en Tacna, invadieron u ocuparon ilegalmente el Alto de la Alianza, el campo de batalla del Alto de la Alianza. Pero este grupo de personas que invadieron el campo de batalla actuaron organizadamente, dirigidos por un grupo por 3 personas específicamente. Estas 3 personas organizaron a las 300 que invadieron el sitio a través de grupos, ¿no? Incluso de cómo iban a ingresar a la zona, cuál iba a ser el método de ocupación del espacio, dónde iban a estar las manzanas que ellos iban a ocupar, qué pasaba si llegaba la policía, quiénes entraban primero, quiénes entraban después,
Entonces, eso es organizar a un grupo para, por ejemplo, cometer una ocupación ilegal o realizar una ocupación ilegal a un bien declarado patrimonio cultural. Hacer eso está prohibido, está penado por el Código Penal. Financiar, lo dije hace un momento, pagarles